¿Qué tal, amables amigos? Es un placer reencontrarnos y continuar estudiando juntos las Sagradas Escrituras, siguiendo siempre el ejemplo del Divino Maestro en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Al comenzar esta serie de estudios que vamos a ir analizando, quiero recordar con ustedes el valor y la importancia que tienen las Sagradas Escrituras, y muy especialmente en este momento el Antiguo Testamento. Qué triste que escuchar a nuestros hermanos evangélicos o a un católico cuando expresan y dicen, bueno, hay que basarse solo en el Nuevo, ya el Antiguo ha quedado antiguo. Qué triste. El Señor Jesucristo en su ministerio, en todos los 4 evangelios, los apóstoles en todas sus epístolas, lo único que hacían ellos era citar el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es solo la confirmación de las verdades del Antiguo, y el Nuevo Testamento recién fue incorporado en el canon sagrado alrededor del 200 de nuestra era. O sea que ellos citaban la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque en todas las Escrituras, mis amigos, desde el Génesis hasta el libro de Malaquía, está registrada toda la gloriosa verdad que tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento en gran parte, porque faltan todavía cumplirse las que tienen que ver con el retorno de Jesús en gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y ponerle fin a este mundo de dolor y de miseria que se ha iniciado en el mismo Génesis. Allí comienza el origen del mal, cómo es que nuestros primeros padres se rebelaron contra el gobierno de Dios. Allí se revela todo el glorioso plan de la salvación. Todos los patriarcas y los profetas fueron explicando cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y tenía que explicarle a los apóstoles, inclusive después de su resurrección. Él tomaba todas las Escrituras, los escritos de Moisés, lo que estaba escrito en los Salmos y en los profetas, y le iba explicando el cumplimiento perfecto de las profecías mesiánicas. Allí está registrado absolutamente todo. O sea, el Evangelio eterno que engloba, lógicamente, el amor inmensurable de Dios por sus criaturas, está registrado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nosotros tomamos el Salmo 103, desde el versículo 13 en adelante, dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Fíjense, está hablando la fragilidad humana. Nuestra vida como seres pecadores, tristemente, mis amigos, tiene un corto periodo de existencia. En otras partes dice la Sagrada Escritura que somos como un soplo, en otra dice que somos como una sombra que pasamos y sin embargo nos aferramos tanto de ella como si no hubiera otra. Pero fíjense en lo que sigue diciendo acá, desde el verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que les temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Sí, amigo, la palabra de Dios nos va mostrando el amor de Dios, el inmensurable amor. Las misericordias de Él abarcan desde la eternidad hasta la eternidad. Dios en su omnisciencia previó el pecado que íbamos a cometer sus criaturas y Dios proveyó la solución para ello a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesucristo reafirma esta gloriosa verdad. Allí en el Evangelio de Juan, nosotros tenemos el texto que resume todo lo que dice las Sagradas Escrituras. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el verso 16,
leemos allí el texto bíblico que muchas personas lo repetimos ya de memoria porque ahí resume todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sabe que esta es una gloriosa verdad, pero algunos la toman muy mala esta verdad. O sea, creen, por ejemplo, si ustedes van a ver en Facebook, aparecen frases muy hermosas, por ejemplo, la figura de Jesús, y dice, Él quiere caminar contigo hoy día. Y toda la gente contesta, amén, amén, amén. Hay otra imagen bonita que aparece, Dios te ama y Dios cuida de ti y Él te protegerá este día. Y todos dicen, amén, amén. Y es verdad que de parte de Dios, Él nos da la luz del sol, Él nos da el agua nutriente, Él nos da el soplo de la vida que nos mantiene vivos, en Él nos movemos, vivimos y somos, dice las Escrituras. Por creación todo le pertenecemos a Dios. Pero mis amigos queridos, Dios quiere restaurarnos por medio de la redención. Fíjense en lo que sigue diciendo acá después de estos hermosos textos. Lo que Dios quiere saber es si yo estoy dispuesto a caminar con Él o si estoy dispuesto a aceptar lo que Jesús me dice. Fíjese lo que dice el verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuidado, no está diciendo acá solamente reconocer y decir, sí creo que Él es mi Salvador, no. La palabra esa abarca mucho, significa aceptar el plan de Él, significa comprender la gloria que encierra el prepararnos para ese reino eterno. Sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Sí, amigo, aquellos que no quieren que su vida se revele pecaminosa, quieren seguir viviendo como ellos se lo antoja, no les interesa acercarse a la luz y a la Sagrada Escritura. Qué triste será para aquel día cuando el Señor ejecute juicio para aquellos que tuvieron toda la oportunidad, como la tenemos todos, porque Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, mis amigos, miren, el Señor Jesucristo nos advierte a nosotros de los graves peligros que acarrearían a la humanidad. Fíjense que cuando Él estuvo en esta tierra, Él tenía que tratar con los sacerdotes hebreos. Ellos habían sido hechos depositarios de las gloriosas verdades de la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurría? Lamentablemente esta gente se atrincheraba en las tradiciones que ellos habían hecho y cuando el Mesías Redentor llegó a la tierra, eso que todas las profecías mencionaban cómo iba a llegar Jesús, cómo iba a sufrir Jesús, cómo iba a ser maltratado, cómo iba a ser muerto el Cordero en el Calvario. Pero, ¿qué pasó? Ellos pasaban por alto eso y ellos solo miraban la gloria del Mesías, que ni siquiera la miraban correctamente porque esperaban un Mesías terrenal, un rey terrenal que lo libraría del yugo opresor de Roma. Y cuando el Señor Jesús se movía entre ellos, tristemente, no lo reconocía. Acá en el mismo Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 8 de dicho Evangelio, el Señor Jesucristo les dice ahí desde el verso 12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, no querían reconocer al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sigue la discusión, y ellos entonces en el verso 39, fíjense, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ellos se creían hijos de Abraham, pero estaban tratando de matar al Mesías. Y Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y saben, sigue el diálogo entre ellos dos y fíjense en cómo Jesús lo identifica a ellos en el verso 44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué tal? Ustedes son hijos de Satanás. No son hijos de Dios. Miren qué tremendo. Le está hablando a los líderes religiosos, los que tenían un manto, una apariencia de piedad. A ellos le está hablando el Señor Jesucristo. Ahora miren, mis amigos, en el mundo religioso en que vivimos, tristemente, hay muchos instrumentos de Satanás. ¿Cómo lo dijo el Señor Jesucristo? En San Mateo capítulo 24, allí están las señales precursoras de la venida del Señor Jesucristo. A la pregunta apostólica, si qué señal habría de su venida y del fin del mundo, el Señor Jesús les enumera. Y entre ellas les dice así, verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¡Qué tremendo! Muchos en mi nombre. El verso 24 del mismo capítulo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Saben por qué, mis amigos? Tristemente le están mostrando al mundo un evangelio a precio de liquidación, es decir, andar bien con sus pecados, con su desobediencia a los mandamientos de Dios, pero en apariencia parecer que son verdaderos hijos de Dios. No es que haya otro evangelio, pero fíjense en cómo el apóstol Pablo ya, al escribirle su carta a los cristianos de Galacia, él les recuerda algo muy tremendo. En el capítulo 1 de Gálatas, el versículo 6 en adelante dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Mire, no hay otro evangelio. Pero si aún nosotros, los que nos llamamos siervos de Dios, o aún un ángel del cielo, no porque los ángeles leales a Dios van a traer un evangelio diferente, pero los ángeles caídos se materializan, toman forma, se hacen pasar por evangelios, por ángeles de luz, y traen un evangelio totalmente torcido y la gente lo acepta. Así como la gente aceptó el espiritismo moderno y creen que los muertos pueden comunicarse con ellos, ¿verdad? Cuando la Biblia explica que los muertos nada saben, su memoria puesta en olvido, recién van a resucitar cuando Cristo venga, tanto para vida eterna como para destrucción eterna. Sin embargo, la gente se ha llenado con esos conceptos babilónicos de que los muertos se van a otra dimensión y se pueden comunicar con los vivos. Amigos queridos, en la Biblia muy claramente el que se comunica con los supuestos muertos se está comunicando con los ángeles caídos. Y ahora hay muchas personas que dicen, nos aparecen los ángeles también. Inclusive más, se hacen adorar los ángeles. ¿Saben? ¿Cómo podemos saber que eso es falso? Ustedes vayan, por favor, busquen Apocalipsis, capítulo 19, versículos 9 y 10, cuando el apóstol Juan termina de hablar con el ángel Gabriel, Juan, deslumbrado por la gloria de Gabriel, se quiere postrar y Gabriel le dice, levántate. No, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. No permitieron la adoración. Mis amigos, para terminar esta parte de este tema, yo quiero llevarlo a lo que el apóstol Pablo nos habla con respecto a cómo estaría el mundo antes que Jesús venga. Porque el próximo tema que vamos a ver una parte donde los patriarcas y los profetas, y apoyado lógicamente finalmente por los apóstoles y por el propio Señor Jesús, vamos a ver el caos que tendría que estar el mundo y cómo Dios se manifestaría para hacer justicia. El Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios que quiere lo mejor para nosotros, pero es el Dios que finalmente
tiene que hacer juicio contra la gangrena moral que se ha levantado. Es por eso, mis amigos, que en esta hora son muchas las personas que están viendo la relación terrible que hay entre las naciones, ¿verdad? Las personas que estudian, ¿verdad?, la política internacional, estadistas, comentadores, políticos mismos, todo, ven que algo grande y decisivo está por ocurrir y están viendo todo lo que está pasando sobre la faz de la tierra. Pero vamos a terminar viendo lo que el apóstol San Pablo le explicaba a su discípulo Timoteo. Allí tenemos la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 3 de la segunda carta, ahí leemos nosotros lo siguiente. Dice así, el título inclusive en la Biblia, en la parte de arriba, dice carácter de los hombres en los postreros días, miren, en los días finales. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjense en lo que estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores que lo deleite más que de Dios. Fíjense en las características terribles de lo que estamos viviendo en esta hora de la historia. Pero fíjense en lo que dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. O sea, en apariencia serán religiosos, en apariencia irán a las iglesias, en apariencia irán a la ceremonia. A través de la máscara de la apariencia estarán ocultando todos estos pecados. Mis amigos, cuidado. A Dios no lo podemos engañar. A través de la máscara de la apariencia podemos engañar a los seres humanos, claro que sí, pero a Dios no. Dios lee los pensamientos, las intenciones del corazón, los sentimientos que embargan nuestra alma. Mi querido amigo, el Todopoderoso te invita profundamente a que tú comprendas que Él te ama y que Él quiere que tú tomes decisiones ahora. Porque esta vida es muy frágil y no la tenemos comprada. Yo no sé si viviré el día de mañana. Y es por eso que dijo Jesús, cada día basta su propio afán. Y cada día tenemos que echar suerte al lado del Divino Maestro. Miren lo que dice él en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículos 46 al 49. Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículos 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace. Os indicaré, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo, dice, mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amigo, en esta parábola Dios te muestra, si tú crees en Jesús y aceptas lo que Él enseñó y estás dispuesto a vivir sus enseñanzas, vas a tomar tu cruz cada día y lo vas a seguir como el mismo Señor Jesús lo dijo. Pero si tú, ¿verdad?, no edificas sobre la verdad, no obedeces esa verdad, no importa cuánta profesión de fe puedas hacer, tristemente no estás edificando sobre la roca que es Cristo. Y lamentablemente van a venir todas las pruebas, todas las desgracias y los juicios finales de parte de Dios y tu ruina será muy grande. Hermano querido, no desoiga la voz de Dios. En la palabra de Dios leemos lo que dice también parte de las Escrituras. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que Dios te bendiga y tomes una decisión firme para obedecer la verdad. En el próximo tema vamos a ver los grandes juicios de Dios sobre la tierra. Que Dios te bendiga.